Muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar el primer principio en situaciones en las que estemos tratando con un gas ideal. Problemas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de situación. Si tenemos un gas ideal, normalmente las tres cosas que necesitamos para resolver problemas, por ejemplo, o para calcular cosas en gas ideal, son estas tres. Uno, el primer principio, la variación de energía interna es igual al calor menos trabajo. Dos, la expresión de la energía interna en función de la temperatura, que sabéis que es 3 medios de nRT o 5 medios de nRT, dependiendo si es un gas monoatómico o diatómico. Y 3, no me acordaba ahora, sí, el trabajo, cómo calcular trabajos. Que hay un vídeo específico para eso, pero os recuerdo básicamente que en un diagrama P por V, el trabajo en un proceso es, si este es el punto inicial y este es el final, pues el área bajo la curva, calculada como podáis, si con una integral o si es una figura geométrica simple, pues con el área. Y estas tres cosas son las que necesitáis, porque daos cuenta, de aquí sacamos el trabajo, de la definición del trabajo. No lo he dicho, si es una expansión es más el área, recordad eso. Y si es una compresión, es decir, el volumen final es menor que el volumen inicial, es menos el área bajo la curva. Tiene signo el trabajo. Bueno, de aquí sacamos el trabajo. De aquí podemos calcular variaciones de energía interna. Por ejemplo, de esta, si tenemos la temperatura inicial y la temperatura final, pues la variación de U es 3 medios de nRTF, es decir, la U final menos la U inicial, energía interna inicial, o bien lo podéis escribir sacando factor común, TF menos TI. ¿Vale? Y si es con 5 medios, pues con 5 medios. De aquí podemos calcular variaciones de energía interna, de aquí trabajos, y con el primer principio podemos calcular calores, por ejemplo. Entonces podemos calcular todo lo necesario en un proceso de gas ideal. Ya sea un proceso cualquiera o un ciclo, por ejemplo, en un ciclo del tau es 0 porque su final, un ciclo es un proceso en el que el estado final y el inicial son el mismo. Como la U es función de estado, la variación es 0 y aquí el calor es igual al trabajo en un ciclo, por ejemplo. O en un proceso cualquiera, pues podemos calcular trabajo, podemos calcular variación de U y podemos calcular calores. Por completar, podemos calcular, por ejemplo, también en procesos isotermos, en los que TF es igual a TI, porque es isotermo, misma temperatura, todo el proceso es a la misma temperatura. Aquí en un gas ideal, solo en gas ideal. Recordad que estamos en gas ideal. La variación de energía interna es 0, porque solo depende de la temperatura. Si es la misma, pues queda 0. Y entonces aquí el calor es igual al trabajo también. O en adiabáticos. Adiabático significa que el calor intercambiado es 0. Entonces en esta situación tenéis delta U igual a menos trabajo. Y esto os da, por ejemplo, la manera de calcular trabajos en una adiabática. Es muy fácil en el gas ideal porque es menos delta U, es menos, por ejemplo, si es mono atómico, pues esto es menos 3 medios
NR delta T, donde delta T es TF menos TI, o con el signo 3 medios NR TI menos TF, por ejemplo, o cualquier otro tipo de proceso.